Sí. Muy bien, buenas tardes mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos tomando nuestros asientos, los que estén por allí en el pasillo. Vamos a empezar este culto de hoy, este primer domingo del mes de noviembre. Y lo tenemos, por tanto, en la tarde. Así que hoy es un día muy especial porque nos reunimos como iglesia. Hoy es un día muy especial porque venimos a alabarle a nuestro Señor. Venimos a ser edificados con su palabra y también tenemos hoy la Santa Cena. Así que es un domingo bendecido, un domingo lleno de bendiciones para nosotros y con todo ello podamos honrar y glorificar a nuestro buen Dios y Salvador. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Yo les invito a que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para orar a nuestro Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo tiempo, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de congregarnos como iglesia, Señor, de congregarnos como hijos tuyos, Señor. Amado Dios, gracias por el privilegio que nos das de poder juntarnos, oh Dios Santo, en armonía, dispuestos, Señor, en nuestros corazones para darte nuestra mejor adoración, Señor, poder darte gloria y honra a ti, oh Dios Santo. Te damos muchas gracias a ti, Señor, por existir, por ser nuestro Dios, porque eres un Dios real, un Dios vivo y verdadero, Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por tu poder, por tu majestad, por tu gloria, oh Dios. Gracias, oh Dios mío, porque tú eres, Señor, quien sustenta nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien provee, quien suple, Señor. Pero sobre todo, Señor, queremos darte las gracias en esta tarde, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado a través del único medio que tú has dispuesto para nuestra salvación, a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu obra redentora allí en la cruz, Señor, por venir a este mundo, Señor, y hacerte hombre como nosotros, pero sin pecado, y dar tu vida por nosotros en la cruz, Señor. Amado Señor, gracias, Señor, porque sin esa obra redentora, sin ese sacrificio, no podríamos estar aquí, Señor. Sin ese sacrificio estaríamos todavía lejos, apartados de ti, Señor. Pero gracias a ti, Señor, a tu obra redentora, Señor, allí en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, porque con ella, Señor, con esas obras de salvación, Señor, tú nos has dado, Señor, salvación y vida eterna. Tú has perdonado nuestros pecados, nos has reconciliado con el Padre y por eso hoy, Señor, nosotros podemos estar, Señor, cerca de ti, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Gracias por acercarte a nosotros, oh Señor, porque nunca hubiésemos podido nosotros dar ese primer paso, Señor. Damos gracias por tu disposición a venir a salvarnos, Señor, y rescatarnos, oh Dios Santo, cuando éramos enemigos tuyos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor Jesús. Gracias porque tú, Señor, nos has resucitado juntamente contigo. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección y por tu ascensión, Señor. Porque ahora estás a la diestra del Padre, Señor, eh, abogando por nosotros. Pero gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, porque tu Espíritu Santo, Señor, has enviado, Señor, has derramado en cada uno de aquellos que hemos creído en ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la iglesia y por todos los recursos que tú nos has dejado, Señor, para que podamos permanecer fieles a ti, Señor. Amado Señor, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú, Señor, eh, nos provees, oh Dios Santo. Gracias por este local que tú nos has regalado donde nos podemos congregar y juntos formamos la iglesia, Señor, de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Gracias por cada miembro, por cada amigo, por cada visitante, Señor, en esta tarde. Oramos, Señor, que hoy sea un día, Señor, en el cual nosotros, Señor, podamos alabarte, adorarte, pero también que sea un día, Señor, de que si hay alguna persona aquí en este lugar, Señor, que no te conozca, que no haya venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor, que hoy sea un día de salvación para que esa persona comprenda la necesidad que tiene de ti, Señor Jesucristo. Oramos también por ellos, Señor, para que tú traigas salvación, oh Dios Santo. Amado Señor, bendice, Señor, nuestra iglesia, todo lo que vamos a hacer en esta tarde, Señor, tanto las alabanzas, Señor, la predicación de tu palabra, la celebración, Señor, de la mesa, Señor. Todo, Señor, lo encomendamos a ti, Señor, para que tú, Señor, seas, pues, regocijándote, seas gozándote en medio, Señor, de toda la alabanza de tu pueblo, Señor. Amado Señor, gracias por cada familia aquí representada.
Oramos, Señor, para que nos ayudes cada día, Señor, a ser una iglesia, Señor, y familias temerosas de ti, Señor, consagradas a ti, oh Dios Santo, que podamos cada día, oh Señor, eh, tenerte a ti, Señor, como el primer lugar en nuestras vidas, Señor, que dependamos de ti cada día, oh Señor. Amado Rey, Dios de la gloria, queremos, Señor, y por tanto, Señor, dedicarte todo este tiempo a ti, Señor, para que la gloria y la honra sean tuyas, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice el Salmo 66, mis hermanos, el Salmo 66, Salmo 6:6, es un himno a Dios por su poderosa liberación. Y dice el Salmo 66, aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra, canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza, digan a Dios cuán portentosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Vengan y vean las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie, regocijémonos allí en él. Él domina con su poder para siempre, sus ojos velan sobre las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Amén. Ese es el Dios nuestro, que es digno de toda alabanza, y así como empieza este salmo, aclamen con júbilo, con gozo a nuestro Dios. Así les invito en esta mañana a que nos pongamos de pie y aclamemos con júbilo a nuestro Dios. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro
Gloria al Señor. Toda la alabanza es para nuestro Dios, toda la alabanza es para nuestro Rey. Así que vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Bien, vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Y vamos a orar en esta tarde también por esa palabra que va a ser expuesta y también por el predicador, nuestro hermano Ricardo, pastor de la iglesia. Así que vamos a orar por ello. Tenga su Biblia ya a mano, tenga su Biblia ya a su vera, porque vamos a meditar en ella. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder alabarte, poder adorarte, Señor, exaltarte en esta tarde solo como tú solo lo mereces, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda alabanza, toda gloria y toda honra, Señor. Queremos darte las gracias en esta tarde también, Señor, por dejarnos tu palabra escrita, Señor, de santo libro, tus sagradas escrituras, Señor. Te damos gracias por ellas, Señor, y queremos pedirte que en esta tarde, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro corazón. Amado Dios, permítenos en esta tarde, oh Dios Santo, ser alimentados por ella, Señor. Nútrenos con tu palabra, Señor, alimentanos con ella, oh Dios Santo. Te pedimos que cada día tú nos ayudes, Señor, a tener apetito por ella, Señor. A poder, Señor, cada día, Señor, meditar, Señor, escudriñar tus escrituras, Señor. Porque ella es nuestro alimento, Señor. Amado Señor, te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú bendigas al predicador, Señor, nuestro hermano Ricardo. Que tú lo uses, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, a través de él, Señor. Úsalo como una herramienta en tus manos, Señor, para que tu pueblo sea edificado con ella, Señor. Te lo pedimos Muy en el buenas nombre de tardes, tu Hijo amada iglesia. Jesucristo. Ya con los Amén. niños en la guardería. Tenemos un culto una vez al mes, en la tarde, con el propósito de que los hermanos que trabajan regularmente todos los domingos y escasamente por ahí cada mes y medio, cada 2 meses, y eso que a veces ningún domingo les dan para librar. Entonces, ese es el propósito también de que tengamos un culto en la tarde, como en el día de hoy. Solemos hacerlo con también la celebración de la Santa Cena como un mandato de nuestro Señor Jesucristo hacia sus hijos, hacia los creyentes, porque Él lo instituyó, Él lo instauró y Él ordena que sus hijos obedezcan este mandato para el pueblo del nuevo pacto. También tenemos un tiempo de cafetería, así que cuando terminemos la predicación, celebremos la Santa Cena. Primero lo primero, no se vayan. Podemos tener un buen tiempo de comunión, un buen tiempo ágape de compartir un poquito. La iglesia, por así decirlo, es decir, todos nosotros, eso es la iglesia, invita al café, invita al agüita, al refresquito, invita también las galletas, hay cositas que la iglesia tiene allí preparados. Y algunos hermanos también se añaden a este dar de esa manera para que podamos tener un buen tiempo ágape después del culto. Ahora vamos a alimentarnos con la palabra de nuestro Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a abrirlo ahí en el capítulo 19. Esta imagen que utilizamos, que la tomé en alguna ocasión nuestro hermano Jesús, preparando las pantallas, él ahí un jueves, y me enamoré de esta imagen, porque pues venía con la serie que venía predicando de Éxodo, y románticamente dije, bueno, puede ser el río Nilo, no lo es, ¿vale? El río Nilo tiene ahí, ¿vale? En sus inicios era el río Nilo, bueno, el verdor será la esperanza de nuestro Señor, nuestro Salvador, y tiene ahí asentada la palabra de nuestro Dios. Y se suele utilizar como recursos para capturar y centrar y fijar nuestra mirada en la predicación, ¿vale? Entonces, ese es el propósito. Entonces, allí de una manera romántica, el río Nilo y la palabra de Dios presente en el éxodo del pueblo de Israel tras su liberación de la esclavitud en Egipto, porque eso es lo que narra el libro de Éxodo, iniciando su viaje por el desierto hacia la tierra prometida, que hoy en día por la Biblia sabemos que duró alrededor de unos 40 años, que podía haber sido más corto, pues duró 40 años. Y a propósito, imagen que nos sirve para continuar en este viaje donde nosotros ya llevamos
19 capítulos. Entonces, aquí ya tenemos otra imagen. Esta imagen también es real y esta sí que corresponde al monte Sinaí, ¿vale? Que se encuentra en la península del Sinaí, ¿vale? O sea, esto es real, geográficamente real, es un sitio que está ubicado allí. ¿Y dónde queda la península del Sinaí? Pues queda en Egipto. La gente sabe que Egipto, África, el norte de África, ¿vale? Pues ahí queda la península del Sinaí, ahí queda el desierto, ahí queda el monte del Sinaí, y al sur de dicha península está como un territorio, como una comunidad autónoma, un territorio, una gobernación que se llama Sinaí del Sur. Estoy hablando actualmente, para que nos ubiquemos en el sentido de que allí está ese lugar que tiene pues el desarrollo de este capítulo 19 en el día de hoy. Y pueden ver ahí, es una montaña de unos 2.300 metros aproximadamente de altura, y es muy famoso, muy famosa, porque fue el lugar donde, según la tradición religiosa, porque muchos discuten que ese no es el lugar, ¿vale? Donde por tradición religiosa Moisés recibió los 10 mandamientos. Muchos la cuestionan, que sea el lugar exacto, pero ya aquí entonces añadimos otros elementos como la arqueología, datos bíblicos e informaciones tradicionales, ¿vale? Aproximados nos indican que es muy probable que este sea el lugar, ¿vale? Pero eso no es lo más importante en el día de hoy, ¿vale? No es lo más importante de lo que vamos a leer y hablar hoy. Lo más importante que vamos a ver ahorita entonces será leer Éxodo 19 y aprender que es aquí que por primera vez en la Biblia Dios desciende para encontrarse con su pueblo. Entonces vamos a hacer lectura del capítulo 19, libro de Éxodo. Es el segundo libro que está en la Biblia. Bueno, ponemos nuestras Biblias allí al inicio de la Biblia. El primer libro es Génesis, el segundo libro es Éxodo. Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Dios inspiró, el autor es Dios, pero Dios inspiró a Moisés. Y estos 5 primeros libros se llaman Pentateuco, 5 libros de la teología y en este caso del pueblo hebreo, que así fue dado en primera instancia, pero que forma parte de la Biblia al completo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 66 libros, ¿vale? Entonces vamos a hacer lectura del capítulo 19 de Éxodo. Es un capítulo muy importante, diríamos que el capítulo 19 es el centro, es el epicentro de la historia de Éxodo, ¿vale? Aparte de que sea el epicentro, es tan importante porque ahí es donde por primera vez Dios se revela y se da a conocer a su pueblo. Ya había revelado a unos cuantos, pero no a su pueblo ya formado. Recuerden que el pueblo fue sacado de la esclavitud tras 400 años de esclavitud. Ya eran 2 millones el pueblo hebreo, los israelitas. Allí dentro de los israelitas pues habían también judíos, es decir, de Judá, etcétera, etcétera. Éxodo capítulo 19, vamos a hacer la lectura. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas. Dice que al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor, hablando a Moisés. Versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras entonces que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, lo llamó porque ya en el capítulo 18 Jetro le había dado el consejo de que delegara trabajo, de que llamara ancianos y
repartiera la obra y que juzgara y que hiciera ese gobierno en cosas menores y que él se encargara de lo principal. Entonces aquí ya lo vemos a los ancianos del pueblo. Y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Quédate con esta frase. Es muy importante. Aparte de la que también se pronunció en el versículo 5. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. ¿Cuáles? Esas que estamos remarcando aquí en el versículo 8. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Quédate también con la cantidad de días. Al tercer día será ya el encuentro con el pueblo. Durante 3 días Moisés subirá y bajará, día tras día, pero al tercer día es que el Señor se revelará a su pueblo. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. O sea que el Señor estaba dando ya unas indicaciones de prevención para cuidarlos. No porque no se lo merecieran, sino que era para cuidarlos. ¿Por qué? La cuestión del pecado. Luego lo explicamos. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Versículo 15. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. Quédate también con esta frase, estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos, porque se podían emocionar muchísimo. Vale, esto es un pensamiento mío, ¿verdad? Podía ocurrir esto, ¿vale? Podían emocionarse y a veces la emoción nos puede traicionar. Versículo 22. También que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen al Señor. También muy importante la cuestión de la santidad. No sea que el Señor irrumpa contra ellos. Versículo 23. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Este es todo el capítulo completo de Éxodo 19, 25 versículos. Y este capítulo 19 es un texto muy poderoso, porque como les estaba diciendo al principio, marca un momento de encuentro y de inicio.
y de encuentro para iniciar una relación entre Dios y su pueblo ya escogido, porque lo había escogido en el pacto hecho a Abraham y en la promesa cumplida del nacimiento del primogénito de Isaac y de la familia de Isaac. Entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y de los hijos de Jacob, que llegarían a formar lo que se llama el pueblo y la nación de Israel, que para el tiempo del Éxodo ya eran alrededor de 2 millones de personas, entre niños, mujeres, incluso extranjeros. Y donde Israel entonces pasa de ser un grupo ya numeroso, que eran esclavos, porque eso eran, pero ya esclavos liberados, pero más que esclavos liberados a convertirse en una nación consagrada al Señor. Y de aquí después vienen los 10 mandamientos, el decálogo. Y no solamente el decálogo, sino toda la serie de mandatos y ordenanzas que el libro de eso desarrolla a partir del capítulo 20 hasta el final del libro de Éxodo. Después de 3 meses de camino en el monte, perdón, en el desierto, el pueblo de Israel llega al monte y allí acampa. Y a veces ya pensando en nuestro diario, vivir en el día de hoy, e incluso como pueblo del nuevo pacto que viaja, el Señor nos detiene y es necesario detenernos para acampar y reflexionar sobre lo que Dios nos está no solamente diciendo y más que pidiendo, nos está ordenando. Llegan al monte Sinaí. Recuerda, ya no son esclavos, pero todavía no son una nación santa. Han visto el poder de Dios en Egipto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19. Han cruzado el Mar Rojo. Las 10 plagas han pasado. Han probado el maná. Ha salido agua de la roca. Han derrotado al enemigo, los amalecitas, en una batalla inesperada. Pero ahora Dios los llama a algo más alto. Por eso les habla en ese lenguaje como poético. Os llevé sobre alas de águilas. Ahora nuestra relación, por así decirlo, será de altura. Será con la sabiduría y la sabiduría que viene de lo alto, porque yo he descendido de lo alto. Yo vengo a ti a darte vida, porque estabas muerto. Y le habla al pueblo de ayer y nos habla al pueblo de hoy. No solo ser libres es esa altura, sino ser suyos. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos incluso hoy en día, que aun cuando somos libres, no queremos ser de Él. Pero entre comillas, no tenemos escapatoria y gracias a Dios en la relación con Él, que no tenemos escapatoria en el sentido de que nosotros hemos llamados a ser suyos, somos propiedad de Él, no depende de nosotros. Ahora hay algo que nos atormenta y es nuestra rebeldía continua todavía, nuestra falta de fe todavía e incluso la desobediencia que nos hizo caer o pecar desde el principio. Dios no solo nos saca del mundo, nos llama a un encuentro. Y eso es lo que está narrando en el capítulo 19. Pero ve pensando en tu encuentro actual, cómo se ha revelado el Señor hacia nosotros, hacia el pueblo del nuevo pacto. El éxodo no termina cuando salimos de Egipto, y eso le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y para nosotros tampoco termina cuando salimos de nuestro Egipto, es decir, del mundo. ¿Cuándo entonces termina? Cuando nosotros nos encontremos cara a cara con el Dios que nos salvó.
Pero esto no significa que no nos hayamos encontrado con Él. Sí que nos hemos encontrado con Él, pero estamos todavía viajando en un proceso de transformación porque tenemos que llegar a la estatura de Él en el sentido de la santidad, es decir, libres totalmente del pecado que nos asedia y que nos separa de nuestro Dios. Es bueno que reflexionemos sobre este punto. ¿Cómo estamos caminando con nuestro Señor? En el versículo 4, el Señor nos recuerda, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Este versículo 4 es el corazón de Dios, su propósito, traernos a Él. Y para traernos a Él, Él ha venido a por nosotros. Y esto requiere de una preparación, y esa preparación para el encuentro es lo que narran los versículos del 1 al 8. Éxodo y encuentro. En la salida no podemos caminar solos. Tenemos que tener un encuentro con nuestro Dios, con nuestro guía y con nuestro Salvador. Y en ese encuentro, en esa salida, Él nos prepara. ¿Y cómo nos prepara? Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. ¿Cuál pacto? Ahora se les iba a decir a ellos cuál era el pacto. Y se los iba a recordar que ese pacto no solamente se estaba haciendo de una manera de palabra de un Dios que la cumple, sino que ya venía con la palabra prometida hecha a Abraham. E incluso desde Génesis 3:15, cuando el protoevangelio nos llama y nos dice que Él enviaría un Salvador. Dios prepara a su pueblo antes de manifestarse. Nuestro Señor Jesucristo no aparece de la noche a la mañana. El mundo fue preparado para que el Salvador se manifestara. Problema es si de este mundo, cuántos lo han rechazado y cuántos realmente han escuchado su voz y se han entregado a Él. Y entregarse a Él significa obedecerle. Y en esa preparación, Él les recuerda quién es Él. Ustedes han visto lo que les hice a los egipcios y cómo os llevé sobre águilas. Es decir, lo que ha hecho y lo que espera de ellos. Y tres pasos de preparación encontramos en esos 8 primeros versículos. Pensemos en nosotros como pueblo actual y también pensando en la liberación ayer. Nos recuerda entonces la gracia pasada. Os saqué y os saqué sobre alas de águilas. Realmente nosotros éramos casos perdidos. Aun cuando no hubiéramos cometido un delito fragante, pero todos estábamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Todos, dice el libro de Romanos en el capítulo 1. Sin embargo, Él nos sacó sobre alas de águilas. Es decir, aun cuando se ve el poder, el Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, en todos estos primeros capítulos del libro de Éxodo, más que su fuerza, lo que vemos es que Él nos saca por su misericordia. Y el segundo paso, que Él nos llama a la reflexión en estos primeros 8 versículos, es escuchar su voz. La obediencia abre el camino a la manifestación de nuestro Dios. Y el tercer paso, al escuchar su voz, es que nosotros tenemos que generar una respuesta para Él con fe. Le dijo a su pueblo ayer, hay que responder con fe. Y le dice al pueblo hoy, hay que responder con fe.
y cómo respondió el pueblo ayer, e incluso cómo hemos respondido también nosotros cuando hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, Éxodo, hoy, Evangelio presente, y por siempre, porque Él volverá por nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo es eternamente, por siempre y para siempre, porque Él es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es nuestro Salvador. Dios todavía está llamando. Esto significa la gracia. No ha cerrado las puertas de la gracia. Y cuando no ha cerrado las puertas de la gracia, eso significa Dios todavía está llamando. Y lo hace a través de su pueblo. Se lo asignó, se lo delegó, se lo encomendó al pueblo ayer, a Israel, y hoy se lo ha encomendado a su pueblo del nuevo pacto, es decir, la iglesia. Somos llamados a anunciar el llamado de nuestro Señor, que sigue todavía siendo activo. ¿Qué significa esto? Él está esperando todavía que un pecador se arrepienta y se entregue a Él, porque la salvación implica reconocimiento de que somos pecadores, arrepentimiento y obediencia para volver a Él, pero con amor, con ganas, con pasión. Y esto es la fe en nuestro Señor. Pero también está trabajando con su pueblo. Y un pueblo que llegue siempre a responder como el pueblo de ayer: Señor, haremos lo que digas. Antes de que Él se manifieste, quiere corazones obedientes. Esa es la preparación para el encuentro. Antes del fuego del Sinaí, como ayer, como en nosotros, porque nosotros podemos decir, pero no he podido vivir esta experiencia. En un sentido sí, y actual sí, y luego les voy a explicar por qué sí. Pero antes del fuego del Sinaí, ¿qué es lo más importante con lo que tiene que calar en nuestras vidas? La preparación de nuestro ser, de nuestra alma. Y esta preparación viene con entrega. El versículo 6 es muy clave, este que hemos leído aquí en Éxodo 19. Y es muy clave porque ahí recalca la finalidad de ese pacto que Dios ha hecho unilateralmente desde incluso antes. E incluso dice que eso lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Pero también se hizo personal y se hizo evidente. No solo con la historia de Noé en el diluvio, no solo con el encuentro con Abraham, no solo con la promesa cumplida en el nacimiento del hijo de Abraham y de Sara, Isaac, sino con la promesa cumplida en la formación de un pueblo. Recuerda que él le había prometido esto a Abraham: te daré una tierra, prometió una tierra, multiplicaré tu descendencia en sangre y espiritualmente, porque en él serán benditas todas las naciones de la tierra, en el sentido de todos los de esta tierra que por fe se arrepienten y se entregan y reconocen que Cristo es el Salvador. Aquí les recuerda a los israelitas, Éxodo 19, les recuerda que haría de ellos un pueblo único y bendito, en el sentido de convertirse en una nación que aceptara las leyes justas de Dios. Haremos todo lo que digas. Allí ya ellos se comprometieron. Allí ellos dieron su palabra. Por eso es que Israel luego tiene tantos problemas, porque falta la palabra, como también llega a tener tantos problemas el pueblo del nuevo pacto, cuando falta su palabra ante la palabra de nuestro Dios. Una nación que aceptara las leyes justas de Dios y las obedeciese.
porque acaso no es justo, y no las voy a enumerar todas ellas. Amarás al Señor tu Dios, solamente a tu Dios, y no te harás imagen ni semejanza de ello. ¿No es justo esto que Dios nos pide? Entonces, ¿por qué el mundo y la tradición hace lo contrario que Dios nos pide? No matarás, y el mundo hace lo contrario a lo que Dios nos pide. Pero bueno, el mundo será juzgado. Y nosotros, pues nosotros por creer en Él y obedecer en Él hemos sido liberados de la condena. Pero hay que apreciar y agradecer esa liberación que solamente el Señor nos ha dado. Es decir, hay que obedecer a nuestro Dios. Y obedeciéndole es que nosotros podemos decir que queremos vivir no en una religión, sino en una relación, porque esa es la relación con nuestro Dios, una relación espiritual y especial de comunión y de compañerismo con Él y con todo el pueblo. Y como un pueblo consagrado a cumplir en esta tierra la voluntad de nuestro Dios, porque todos sus mandatos obedecen a la expresa voluntad de lo que Él desea para los seres humanos redimidos por Él. Serían como un reino de sacerdotes, los de ayer y los de hoy, porque nosotros luego vamos a decir, y bíblicamente, ¿dónde está esa ordenanza para nosotros? ¿Por qué queremos casarlos si esto no casa? No, no, es que sí casa, y bíblicamente lo dice en el Nuevo Testamento. Sacerdotes, implicando que cada miembro del pueblo, cuyo rey es Dios, tendría acceso a su presencia y a mediar como sacerdote a favor de otros, empezando por los más cercanos de nosotros, es decir, por nuestra familia. Serían además una gente santa, es decir, moralmente pura y dedicada por completo al servicio del Señor. Sin embargo, el Señor nos insiste tanto, no dejen de congregarse. Si algo se trabajó mucho esta semana en todos los devocionales que suministra nuestro hermano Fernando Plou del taller de predicadores, fue Hebreos 10, 24, 25, porque tiene que ver con la reconciliación, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Él nos ha reconciliado. Y entonces cada vez que dejamos de congregarnos, estamos siendo desagradecidos con la reconciliación que Él ha hecho por nosotros. ¿Ven lo importante de esa expresa solicitud de nuestro Dios? Por ese motivo les había redimido de la esclavitud, separándoles para sí, para que viviesen en armonía con Él. Y esta relación especial de Dios con su pueblo constituye también una anticipación y una figura de los que también serían suyos en el Nuevo Testamento, es decir, la relación entre Dios y su iglesia. Porque Él creó la iglesia. Él dio su vida por la iglesia. Y esto lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, y lo invito a que lo leamos. Tomémonos un tiempo, podemos hacerlo. Vayamos entonces al final de la Biblia, recuerden, hay 66 libros, pero al final de la Biblia, casi por ahí por Apocalipsis, están las cartas de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, y el lenguaje es igual, idéntico, pero ya con toda la luz revelada del Nuevo Testamento sobre lo que Dios nos dice que somos para Él, como le estaba diciendo a la nación allí, en el monte Sinaí. Versículos 9 y 10, el apóstol Pedro. Pero vosotros, el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Está hablando la iglesia. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Liberación ayer, liberación hoy, liberación siempre, porque la persona de la liberación es nuestro Señor Jesucristo.
Y la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que el apóstol Pedro recalcó que aquella responsabilidad en el pasado, confiada al pueblo de Israel, ahora era también aplicada en esta época de la gracia de Dios a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual es la cabeza, dice el libro de los Efesios, que vamos a estudiar con Mocla, y nosotros somos los miembros de ese precioso cuerpo que se llama la iglesia. Y eso no es porque yo me lo haya inventado ni porque se me ocurrió a mí, sino porque está en la palabra de nuestro Dios. Los creyentes son realmente un pueblo especial, salvado, redimido, reconciliado, liberado y preservado por Dios. El pueblo del nuevo pacto es llamado también a una actitud de obediencia. El texto nos está hablando de obediencia ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y también de testimonio de Dios en medio de un mundo que vive alejado de Dios, como era Egipto. ¿Cómo vivía el mundo y cómo vivía Egipto? Alejado de Dios. ¿Y cómo vive el mundo actualmente? Alejado de Dios. Espero que no hayan llevado a sus niños al Halloween y los hayan dejado de ir a las escuelas a celebrar las tinieblas y la muerte para el diablo. Es una gran responsabilidad para nosotros también. Es necesario enfatizar que la ley de Dios no había sido entregada al pueblo para que el ser humano llegase a ser un hijo de Dios, sino más bien se dio para revelar el problema que hay con nuestro Dios. Revela el pecado, pero asimismo la ley establece un modo de vida por medio del cual una persona salvada pudiese demostrar que era ya un hijo de Dios. Sin embargo, es imposible cumplir la ley, pero sí podemos obedecerla y sí podemos vivirla en Cristo Jesús. Y lo de ayer en el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como en el nuevo pacto estipulado en la cruz de Cristo, porque recuerden que cada vez que comamos el pan y tomemos de la copa, recordamos y celebramos lo que Él dijo, un pacto nuevo, haciendo referencia al pacto ayer, que no ha sido invalidado para su pueblo de ayer, pero que ha sido perfeccionado para el pueblo de hoy. Y el pueblo de hoy es la iglesia de nuestro Señor. No serían las obras buenas y justas que una persona hiciera por cumplir la ley, que la convirtieran en un hijo de Dios justificado y salvado de la condenación eterna que todos merecemos, sino que más bien tales obras serían una demostración de una vida renovada por la obra del Espíritu Santo de Dios que habita en el corazón de todos aquellos que han creído en el sacrificio de Cristo. ¿Dónde está el fuego en nosotros? El fuego de la montaña en el cual se aterrorizaron y temblaron por el poderío de nuestro Dios. El fuego de su Santo Espíritu, que ya vino a morar de manera permanente y nos ha dado la bendición y la gracia de que nosotros seamos llamados templos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, no lo merecemos, pero así el Señor lo ha hecho por pura misericordia, porque dijo que seríamos especial tesoro para Él. Sí, también el pueblo del nuevo pacto. Pero eso requiere
santidad. Eso requiere consagración y ese es el segundo punto. Y eso lo desarrolla el texto de Éxodo 19, desde los versículos del 9 al 15. Consagración para vivir en la relación, es decir, para vivir en la presencia de nuestro Dios. Hoy no podemos decir, como lo de ayer, es que ya tú te vas allá a lo alto y te vas y vemos a Moisés. No, hoy mora de manera permanente en nosotros por medio de su Santo Espíritu, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, nosotros tenemos mayor responsabilidad en el sentido de la consagración en la relación con nuestro Dios. Sin embargo, la palabra dice que podemos llegar a ser irresponsables porque podemos llegar a contristar el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y esto puede significar como apagar el fuego. Y tenemos que clamar y pedirle y arrepentirnos. Avívanos, Señor, aviva, que llega a decir el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios en mí, oh Señor. Ahí, en ese pasaje del 9 al 15, dice, santifícalos hoy y mañana. Y esto significa santificados todos los días. Y laven sus vestidos. El proceso de lavar es como en Romanos 12, dejémonos transformar por nuestro Señor día a día. Aquí en este pasaje, Dios establece límites y reglas. Les dice que se purifiquen, que se aparten, que respeten el monte, que respeten el lugar. También les dice que el pueblo debía prepararse física y espiritualmente. Sin embargo, debemos de considerar que la santidad no debe de convertirse en una barrera, sino que la santidad es una puerta de oportunidad en la gracia divina hacia la presencia de nuestro Dios. Dios no pone límites para alejarnos, nunca. Si no, no hubiera venido por nosotros. Pone límites para enseñarnos reverencia, para enseñarnos santidad. Hoy también, claro que sí, hoy también nos llama a consagrarnos. Hoy también nos llama a transformarnos. Nos dice continuamente, como habló ayer, Dios sigue hablando hoy. Hebreos capítulo 1, ¿cómo habla Dios? No tocar lo que contamina el alma. Lavar nuestras vestiduras, es decir, limpiar el corazón. Eso significa lavar nuestras vestiduras. Porque ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de lo profundo del corazón y sale por la boca. Llega a citarlo en Proverbios y lo llega a decir nuestro Señor Jesucristo en todas las veces que Él habló y que todavía habla. Nos invita a prepararnos cada día para el encuentro con Él. No nos resistamos. Y en el encuentro con Él, aceptémosle y démosle gracia porque ha establecido un día de congregarnos, especialmente como hoy, porque en un día como hoy, entonces nosotros celebramos la victoria que fue hecha en la cruz del Calvario y en un monte, en el monte Calvario. Y al tercer día, porque al tercer día el Señor fue levantado entre los muertos y resucitó para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y concluye el pasaje desde el verso 16, hasta el 25. En el versículo 18 vemos un extracto de lo que está ocurriendo. Todo el monte Sinaí humeaba, lo leíamos al principio en la lectura del pasaje. Recuerda que hemos leído Éxodo 19. Porque Jehová, el Señor, nuestro Dios, había descendido sobre él en fuego,
trueno, relámpago, bocina, humo, el monte tiembla, el pueblo teme, Moisés sube. Pero lo más importante allí, Dios descendió. Dios ha descendido. Es decir, su presencia es real y su presencia es majestuosa y su presencia es irresistible, majestuosa. Cuando Dios se manifiesta, nada permanece igual. Nuestras vidas fueron cambiadas, pero el Señor quiere manifestarse en ti todos los días. Vive en ti. Vivamos dando cuenta de que Él vive en nosotros todos los días de nuestra vida hasta cuando Él vuelva. El Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo ya vino a morar de una manera permanente, lo dice todo el Nuevo Testamento. Y esto se nos recuerda para considerar nuestra relación con un Dios que es santo, 3 veces santo. Porque el temor santo no aleja, más bien nos atrae a una reverencia más profunda. Dios descendió sobre su pueblo ayer y hoy lo hizo en la obra consumada en la cruz del Monte Calvario. Él quiere que tú le aceptes. Y si ya le has escuchado y le has aceptado, Él quiere que te mantengas fiel hasta la muerte. E incluso es tan misericordioso y su gracia sobrepasa todo, que dice que nos dará la corona de la vida por esta fidelidad hacia Él. Entonces, cuando escuches su llamado y te entregues a Él, no te resistas, entrégate y tómate de la mano con Él y vive con Él. No en fuego físico como en el monte allí, en el Éxodo 19, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Vivir llenos del Espíritu Santo. Vida plena en Jesús. Es todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento, no solo en los Evangelios, sino también en las cartas del Nuevo Testamento e incluso en el libro de la profecía, es decir, hasta el último libro de la Biblia. El Señor descendió, es verdad, pero no habita en plenitud. Aquí hay una diferencia, donde no hay preparación ni consagración, que es lo que nos ha enseñado el texto hoy en el desarrollo expositivo de él. Hebreos 12, y los invito a que hagamos ese viaje hasta Hebreos. Abre el libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículos 18 al 29. Nótese que aquí ya le habla al pueblo hoy, ya le habla a la iglesia y le habla incluso al mismo pueblo hebreo, pero a un pueblo hebreo ya cristiano. Y no podemos decir, eso es para los hebreos cristianos. No, también es para nosotros, así no seamos hebreos, porque somos de Cristo, como ellos también son de Cristo los hebreos. Y aquí hace referencia a ese monte y todo lo que ocurrió allí en Éxodo 19. Es decir, es para ti y para mí. ¿Cómo vivirlo bíblicamente? ¿Y cómo aplicarlo bíblicamente? Pues la misma palabra nos lo enseña. Hebreos 12, 18 al 29 dice, y allí pone un contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar. Claro, no podemos tocar el monte hace miles de años atrás, ni estuvimos allí, ni habíamos nacido, ni se imaginaba nadie que íbamos a nacer. Sin embargo, Dios lo sabía. Pero ¿cuál es la diferencia? Ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, que es todo lo que leímos en esos 19, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo, dice la carta a los hebreos de autor anónimo, que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, hebreos,
nosotros también, creyentes, y si estás aquí, de pronto estás escuchando y dices, bueno, yo no soy de Cristo, pues Dios te ha traído con un propósito especial. Él quiere que tú seas de Él. Él quiere que tú hoy tengas una relación personal con el Salvador, que tengas un encuentro con el Salvador y que entregues tu vida a Él. ¿Cómo hacerlo? Arrepentimiento y reconocimiento de que soy pecador y de que te reconozco a ti y de que tu obra de salvación se hizo efectiva y se consumó en la cruz del Calvario y de que tú, Señor Jesucristo, eres el Señor y eres el Salvador. Creo en ti. Entra en mi vida. Sálvame, me arrepiento. Soy tuyo. Dime lo que tengo que hacer para vivir agradándote a ti. Y el Señor te va a decir, léeme, cómeme, porque yo soy el verbo, yo soy la palabra, yo soy el Salvador. Tú eres mío si dejas que yo sea tu Señor. Él quiere ser el Señor de tu vida. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Pero tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es muy fuerte en un sentido, pero en él no es fuerte en el sentido de que nos cubre la gracia de nuestro Señor. Obedécele, entrégate, haz lo que Él te pide y con eso cumples. Ese texto nos recuerda que ahora no venimos al monte que humea, sino al monte Sión, donde Jesús es el mediador. Porque en Cristo tenemos acceso, pero sigue siendo un Dios santo. Este episodio, este pasaje, este monte Sinaí, nos enseña de una manera resumida que Dios siempre, ayer, hoy y siempre, nos ha llamado a un encuentro. Nunca nos ha dejado solos. Nunca, aun cuando el hombre le dio la espalda. Pero para ese encuentro dice que es necesario que Él nos prepare para vivir en su presencia. Dios descendió y Dios vive. Y Dios vive a plenitud cuando el corazón está dispuesto. Recuerda que allí, para terminar, solamente a Moisés y a Aarón se les permitió subir al monte. Recuerda que Moisés hizo 3 viajes de ida y vuelta a la cima de la montaña, allí. Y las instrucciones que recibió hicieron que el pueblo recordara vívidamente la distancia
abismal que hay entre Dios y el hombre, entre lo divino y lo humano. Pero piénsalo y descansa en que ese abismo tiene un puente que nos une en la reconciliación. Y ese puente es personal. Jesús, solo Jesús, solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no aceptarle? Todos los que estamos aquí, la mayoría, le hemos aceptado. Y si tú no le has aceptado, oramos para que tú le aceptes hoy. No esperes más tiempo. El texto en hebreo incluso finaliza: si hoy has escuchado su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entrégaselo al Señor. Así como el milagro de la manifestación de la presencia de Dios y la entrega de su revelación nos da vida, llegará un día plenamente siendo de Él, en que le veremos cara a cara. Él volverá. En aquella ocasión Dios habló. La Biblia registra el hecho de que en diversas ocasiones Dios habló. Éxodo 19 es una de ellas. Y como bien dijo el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Eso dice la palabra, de Él. Por consiguiente, todos los seres humanos son invitados a escuchar la voz de Dios encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia. Palabra viva de Dios es Jesús. Palabra incluso final. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios continúa hablando y presentando a su Hijo Jesucristo. Él es Dios. Él es el Señor y su voz llega a nosotros con las buenas noticias del Evangelio de salvación y de liberación. El problema es que, como sucedió en los antiguos tiempos de la historia bíblica y a través de los siglos de la historia humana, muchos se niegan a escucharle. El propósito de reunirnos, aparte de adorarle, es que podamos expresar la voz de Dios a través de su palabra a todos aquellos que necesitamos escucharla, con todos los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que este autor anónimo del libro de los Hebreos dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy Dios te dice: prepárate, quiero manifestarme en tu vida. Hoy el Señor también nos invita a que hagamos memoria de Él. Estos símbolos, el símbolo del pan, representa su cuerpo, que fue entregado en la cruz del Calvario, en el monte de la crucifixión, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la copa que contiene el zumo de la vida, el vino, representa su sangre que fue derramada por muchos para perdón de pecados. Su sangre nos limpia, pero por su sangre nosotros hemos sido comprados, porque éramos esclavos del pecado y del mundo. Y Él nos compró a ese precio para liberarnos
y darnos vida. Si no eres de Él todavía, acéptalo. Si eres de Él, obedécele y celebra hoy también la Santa Cena como Él la tomó, celebrando la Pascua, la noche en que iba a ser entregado para ir camino a la cruz. Padre, inclinamos a ti nuestro rostro y te damos las gracias. Te damos gracias porque, Señor, tú nos has llamado. Hemos salido, Señor, de la esclavitud que nos tenía agobiados y de la muerte en la cual estábamos condenados. Y ahora tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Gracias por tu palabra, oh Dios de la gloria. Oramos, Señor, por nuestra iglesia y oramos por todos aquellos, Señor, que se están acercando a la iglesia porque tú los estás trayendo. Bendito eres nuestro Dios. Alabado seas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos celebrar juntos una invitación para los creyentes en Cristo Jesús. Una invitación que procede del mandato que nuestro Señor Jesucristo dijo que cada vez que nos congregáramos, lo hiciéramos en memoria de Él. 2 mandatos dio para la iglesia, para el pueblo del nuevo pacto. 1, el bautismo de creyentes. Mateo capítulo 28, de 18 al 20. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Previo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, discipulándolos. Llevando el Evangelio de nuestro Señor como pueblo, como iglesia, y la celebración de la Santa Cena. Vamos a orar por estos símbolos. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 11, que cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, en la muerte del Señor meditaremos, en la muerte del Señor y en la resurrección daremos gracias. Que lo hagamos de una manera digna, consagrados. Cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, dice la palabra, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Soy creyente en Cristo Jesús? ¿Soy obediente a los 2 mandatos que Él manda para la iglesia? ¿Estoy caminando de una manera digna en Él? ¿Probado mi corazón delante de Él? Dice, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si es así, hagámoslo en el orden y en la obediencia a nuestro Dios, a nuestro Señor, pero queremos obedecer por amor, porque Él nos amó primero. Quiero pedirle a nuestra hermana Nora que ore dando gracias por los símbolos que vamos a tomar en la Santa Cena, celebrando la victoria sobre la muerte, porque el Señor resucitó, donde nos dio vida eterna. Amén. Oramos a nuestro Dios.
Bien, iglesia, antes de terminar en oración, vamos a leer junto la doxología que encontramos en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de congregarnos en esta tarde, este buen número, Señor, de hermanos, amigos en la fe, Señor. Amado Dios, gracias, Señor, porque tu nombre ha sido, Señor, exaltado, tu evangelio ha sido predicado, Señor, y la alabanza ha sido para ti, Señor. Amado Señor, gracias, Señor, te damos por todo, Señor, lo que tú nos das, oh Dios Santo, por todo lo que tú eres en nuestras vidas, oh Dios Todopoderoso. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor, y pedimos que nos ayudes a no descuidar, Señor, una salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes en ti, Señor Jesucristo, y aquellos, Señor, que no han creído en ti, oramos para que en esta tarde tú, Señor, muevas sus corazones, oh Dios. Amado Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien a nuestras casas, oh Señor, y que en este comienzo de semana, Señor, donde quiera que nosotros estemos, podamos reflejar el amor de nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, están todos invitados a la cafetería. Tenemos algunas cositas para comer, así que si no tienen que irse pronto, pues pueden pasar a la cafetería.